Hola, mi nombre es Rubén López y soy trader profesional desde hace más de 15 años. En el día de hoy vamos a ayudarte con una lección teórica acerca de ciertos principios fundamentales sobre los cuales se mueve el precio. Recuerda que si no te has suscrito podrás hacerlo al pinchar en la campanita y si te gusta el contenido que vamos a ver puedes darle a un like. También te recuerdo que si te perdiste alguna de las lecciones anteriores acerca de quiénes intervienen en el mundo de la bolsa, quiénes son sus participantes, acerca de cómo se mueve el precio, incluso también apuntes psicológicos y de gestión, te animo a que puedas revisar el contenido de este canal. No obstante, en el día de hoy, como digo, hablaremos del principio de la continuidad, el principio de la fractalidad y el principio de la gestión. Son pilares indispensables si queremos convertirnos en un trader rentable. Esperamos que puedas disfrutar de todo este contenido y mucho más que tenemos para ti en el día de hoy. Disfruta y nos vemos dentro. Hoy hablaremos de uno de los pilares básicos indispensables del trading, la ley de la continuidad. Para ello debemos de preguntarnos qué es la continuidad, para qué sirve e incluso qué estadísticas nos ofrece, el cómo funciona y el cómo puedo utilizarla de la forma correcta cuando estamos trabajando en un gráfico. Déjame explicarte rápidamente el concepto. El precio seguirá yendo hacia la misma dirección que traía anteriormente hasta que se demuestre lo contrario. Es esta la ley sobre la cual se basa el principio de la continuidad. De hecho, esto sucede en la mayoría de los casos y por lo tanto nos hace poder ganar al extender nuestras operaciones en bolsa. Veamos un ejemplo muy sencillo. Aquí en el gráfico del Augen podemos ver simplemente una temporalidad de H4, como el precio estuvo insistiendo desde prácticamente todo el tramo que estamos viendo, movimientos ascendentes, como veis, que de nuevo, a pesar de una leve corrección, de nuevo hubo continuidad. Es decir, inició un movimiento que continuó, que volvió a continuar, que volvió a continuar, que volvió a continuar, que volvió a continuar, incluso a pesar de estos retrocesos que haya tenido durante el camino, ha vuelto a continuar y de momento estamos englobados en ese último movimiento. Por lo tanto, estamos viendo de muy lejos que en la mayoría de casos, al menos 8 de cada 10, el precio nos ofrece una estadística en la cual si ha habido un avance, debería volver a haber otro avance. No sabemos hasta dónde, no sabemos cuán fuerte puede ser. Ni siquiera podemos saber si lo hará tan rápido como ha sido el anterior. Pero lo que sí sabemos es que de nuevo que ha habido un avance, la estadística nos dice que posiblemente vaya a haber una nueva continuidad del precio. Y por lo tanto, en ese nuevo movimiento tenemos de nuevo una estadística limpia para nosotros a la hora de buscar una operación. De hecho, el concepto es muy sencillo. Si yo pudiese ver incluso cómo se ha relacionado en la fórmula del macro, algo que ya explicamos en lecciones anteriores, te invito a revisar el módulo 6 que habla de la multitemporalidad, estaríamos viendo unas franjas temporales mayores. Por ejemplo, podríamos estar viendo de D1 para ver el comportamiento que ha tenido el precio durante todo ese tiempo. Es más, si simplemente estuviésemos viendo los avances que ha tenido el precio hacia arriba, estaríamos enfocados solo en los alcistas. Y por lo tanto, desde este primer tramo, que ya elevó por encima esos alcistas del último tramo de bajistas, hemos tenido una oportunidad. Hemos tenido otras oportunidades. Fijaos bien, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. Todo el tiempo nuevas oportunidades. En algunos casos, voy a marcarlos, han salido defectuosos y nos han penalizado si no sabemos gestionar o no hemos querido utilizar ninguna herramienta de protección. Pero en los otros casos que hemos simplemente marcado, son casos favorables, son casos que hemos sumado, 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 sumado y sumado, con un alcance, pues en este caso, cada vez ha sido un poquito menor porque estamos más extendidos, pero desde el inicio ha podido darnos la ayuda, la secuencia completa, en este caso del tramo alcista. Para esto sirve el principio de continuidad, para poder situarnos adecuadamente hacia una dirección de mercado de la forma más correcta. Algo que explicamos a nuestros alumnos en nuestros cursos
y entrenamientos sobre el precio. Pues hasta aquí la lección de hoy. Hablaremos muy pronto en el siguiente vídeo de la lección número 2, la ley de la fractalidad. Bienvenido a este módulo 7, lección 2. En el día de hoy hablaremos del principio de la fractalidad. No obstante, si te perdiste el anterior, el principio de la continuidad, lo dejaremos por aquí arriba, porque es indispensable poder relacionar estos dos conceptos. El principio de la fractalidad no es más que otro de los pilares importantes en el trading. No olvidemos que junto con el principio de la continuidad van a armar una base sobre la cual vamos a poder construir el siguiente principio. No obstante, en el principio de la fractalidad debemos de entender cómo se relacionan las franjas temporales macro-micro, algo que también explicamos en el módulo 6, lo dejaremos por aquí arriba, para que puedas distinguir a qué nos referimos. Es importante que podamos hacer una división en nuestra mente sobre dos conceptos. Uno, el principio de la fractalidad y otro, el cómo se relaciona con la continuidad. Para averiguar sobre el primero, simplemente a nivel mental, tendríamos que estar pensando un ejemplo. Si yo soy capaz de poder crear conjuntos y a su misma vez meterlos dentro de un conjunto mayor, tendría elementos menores que forman parte de un elemento mayor. E incluso podría ir a cada uno de esos conjuntos que mencionamos al principio para meter pequeños subconjuntos dentro de estos. Por lo tanto, al final lo que tendríamos es una escala temporal de mayor a menor que se va relacionando. Cada elemento menor es una parte indispensable de un gran todo. Y así es como se relaciona la fractalidad. Veamos un ejemplo en el gráfico mejor. Cuando viajamos al gráfico para averiguar esto, pues imaginemos, en este caso tenemos un índice, el SP500, vamos a visualizarlo en este caso en franjas temporales de H1, solemos ver simplemente cómo ha sido el movimiento. En este caso, en estos últimos días ha sido alcista. Pero ¿de dónde viene? Ha venido anteriormente de un movimiento bajista, pero anteriormente, a su vez, de un movimiento alcista. Y todo esto es una composición que si yo hiciera hacia atrás un movimiento de observación, vería que ha tenido una continuidad, en este caso alcista, solo que en algunos tramos ha sido bajista. ¿Cómo puedo relacionar esto para saber que el macro-micro me están dando una información veraz? Bueno, yo trabajo en este caso con dos temporalidades, una mayor y una menor. Así estoy viendo cómo se subdividen estos elementos, estos conjuntos de continuidad alcista, en base a un gran todo que yo ya he programado. Por ejemplo, si simplemente nos quedásemos atentamente viendo cómo ha trabajado en el último tramo el precio, yo sabría, pues simplemente viendo en el ejemplo de las temporalidades mayores, que el precio ha tenido movimientos alcistas. Por lo tanto, ahora que un movimiento mayor alcista ha eliminado un movimiento menor bajista, que era este, tengo que estar pensando en irme hacia arriba. No lo voy a hacer directamente con esta temporalidad mayor. Ahí es donde entra el principio de la fractalidad. Ahí es donde entra la oportunidad en la que nosotros bajamos a una temporalidad menor y entramos a operar de lleno directamente en las temporalidades micro, en este caso H1. ¿Qué significa esto? Cada vez que el precio me dé una oportunidad otra vez de giro, de emerger sobre esa dirección, yo debería estar buscando operaciones alcistas. En este caso, en las franjas temporales de H1, en la que ofrece mínimos stops, mínimos momentos de riesgo para posiblemente grandes porcentajes. En esta ocasión vemos que prácticamente ha sido algo que ha sido empate, no hemos ganado, no hemos perdido prácticamente nada, pero en la ocasión siguiente vemos que efectivamente el precio ha tenido esa continuidad. Por lo tanto, también vemos cómo se relaciona este movimiento macro con este movimiento micro, y de ahí en adelante los avances con los riesgos han sido más que favorables. El principio de la fractalidad está haciendo en este caso su aparición. Estamos teniendo una oportunidad macro en una temporalidad micro. Por lo tanto, tenemos un riesgo micro y un avance macro. Y en esto consiste el aplicar correctamente el principio de la fractalidad, en el que todo
elemento es indispensablemente una parte de un gran todo y a su vez hay elementos menores que conforman este que estamos visualizando. Incluso podríamos ir a una temporalidad menor y veríamos aún con más detalle el momento correcto de la entrada. Algo que compartimos con nuestros alumnos y en detalle le explicamos el cómo pueden abordar ese diferente franja temporal y oportunidades que ofrece el precio para poder sacar el máximo partido. Bienvenido a esta lección de trading en el que en el módulo 7, lección 3, hoy aprenderemos el cómo gestionar las posiciones y vincular estos principios de entender la gestión del riesgo y del dinero. Vamos a intentar detallar ratios, vamos a intentar vincular con los dos principios anteriores, aquellos que tienen que ver con la ley de la continuidad y la ley de la fractalidad. De hecho, es interesante ver algo que vamos a aprender, el cómo se relacionan con los principios anteriores y cómo aplicar ese riesgo entonces, y cómo aplicar que el ratio sea el correcto para poder sacar el máximo rendimiento. Veamos un ejemplo en el gráfico. Aquí en el gráfico, en este caso, tenemos un índice americano. Estamos simplemente viendo el avance que ha tenido, obviamente desde muy lejos. Vamos a centrarnos en un punto más cercano, pues posiblemente viendo todo este último avance que antes veíamos en diario. Y vamos ahora a vincular esos principios de fractalidad que vimos en la clase anterior, incluso de continuidad, para finalmente detallar simplemente los ratios. Simplemente las oportunidades de entrada donde habría un punto de inicio y un punto de fin en caso de que algo nos salga mal, es decir, nuestro stop loss. Mirad, vámonos en detalle a el primer movimiento. Por la ley de continuidad, nosotros diríamos que este primer movimiento determina una salida, en este caso un semáforo verde alcista, para poder iniciar solo posiciones alcistas hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, solo haciendo posiciones alcistas y viendo ahora en esta composición que he creado de macro-micro, velas horarias para poder detallar simplemente la entrada en micro y viendo las entradas, o en este caso las velas mayores, como una posición macro, vamos a ver cada vez que el precio ha tenido un nuevo avance, vamos a meter una nueva posición. Imaginad aquí, primer avance, el precio ha tenido una corrección, pero de nuevo hay un nuevo avance, es decir, vamos a ir arriba con el precio. Aquí de nuevo vamos a ir arriba con el precio. Aquí de nuevo vamos a ir arriba con el precio. Aquí de nuevo vamos a ir arriba con el precio. Todo el tiempo vamos a ir arriba con el precio. Cada vez que nosotros hayamos visto que el precio determina un giro, va a ser nuestro stops. En este caso habrá sido una operación negativa. Estas operaciones son positivas. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde lo llevamos. Vamos simplemente a añadir, para poder visualizar concretamente, unos ratios para nuestra entrada. El primero, vamos a ver una siguiente entrada. Hemos visto anteriormente una siguiente entrada, que es la que ha sido en pérdida. Directamente vamos a ponerla en nuestro negativo. Vamos a subir de nuevo la temporalidad para que veáis hasta dónde han llegado esas posiciones, que igualmente podemos seguir repitiendo en el tiempo. Es decir, nuestro primer tramo de posición en el que el stop loss estaría aquí, nuestra entrada estaría aquí, ha llegado aproximadamente a un 5-1, donde ahora se encuentra el precio. De hecho, vamos a detallarlo con un nivel para que veáis más o menos dónde se encuentra el precio. Aproximadamente un 5 veces nuestro riesgo. Es decir, hemos multiplicado nuestro capital de inversión por 5. Si somos capaces después a ver la repercusión de la siguiente operación, la operación número 2, la hemos llevado aproximadamente a 6. Aquí a 5, aproximadamente la hemos llevado a 6. En el otro caso la hemos llevado aproximadamente a 3 y así podríamos seguir repitiendo la escena. En todo este tramo en el que estas tres oportunidades han llegado a éxito, ha habido un momento aquí donde hemos sacado un negativo. Por lo tanto, si a 5 más 6, 11, más 3, 14, yo le quito un negativo que he tenido ahora mismo en estas tres operaciones, simplemente me quedaré con 13. 13 veces la unidad de riesgo
que yo tenía al principio es lo que he multiplicado mi inversión. Por lo tanto, si en un primer momento yo tenía una idea de hacia dónde iba el precio, gracias al principio de la continuidad, y después he podido detallar, gracias al principio de la fractalidad, esas subdivisiones del tiempo, simplemente me queda aplicar la gestión en el que tengo una entrada, en el que tengo un posicionamiento, una dirección y un stop loss en caso de que algo salga mal. Al final, el conjunto va a ser positivo. No todas vamos a ganarlas, hay algunas que se perderán y otras que seguro serán de éxito y en una cuantía mucho mayor de lo que tú piensas. Os invito a que podáis revisar el webinar que vamos a tener acerca de todos estos principios, de cómo vincularlos, de cómo darle la secuencia oportuna y sobre todo, y muy importante, de cómo la mayoría de nuestros alumnos están siendo totalmente independientes a la hora de invertir en bolsa. Bien, pues si has visualizado todo, simplemente decirte gracias. Gracias por haber estado todo este tiempo aprendiendo de esta lección que habíamos preparado para ti. Si te gustó el contenido, dale un like para que nos lo hagas saber y sobre todo si no lo hiciste, suscríbete para saber el resto de contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda, la próxima semana estaremos hablando acerca del plan de trading, acerca de nuestro sistema de trading ganador, de cómo podemos conjugar ciertos elementos para que puedan alinearse y nos puedan dar de forma ordenada un protocolo a seguir. Es indispensable si quieres subir tu nivel de trading. Cómo no, decirte que por haberte quedado hasta el final tendrás acceso, y aquí lo ponemos en el link, al resto de vídeos que vamos a tener, pero sobre todo, y muy importante, al canal de Telegram. Canal de Telegram donde podrás ver algunas de las operaciones en directo, algunos de los resultados, incluso también el progreso de ciertos participantes que hay allí dentro. No obstante, daremos también algunas reseñas, algunas lecciones teóricas breves y sobre todo podrás estar arropado con aquellos que están siguiendo en este mismo camino que tú has emprendido. No obstante, estamos dispuestos y disponibles 100% para ti a escuchar tus sugerencias y poder atender cualquiera de tus preguntas. Nos vemos dentro.